110 días. Libro escrito por José Francisco Ruiz Castro. Narrador José Francisco Ruiz Castro. Capítulo 29. De regreso a la casa de Alicita, la prima caritativa. Primera parte. La temperatura subía gradualmente cada día y el calor seco de Los Ángeles pronto sería intolerable. Teníamos que desalojar la casa donde habíamos residido tan corto tiempo y encontrar otra vivienda, aunque fuera igualmente transitoria. Necesitábamos tiempo para planificar un traslado más permanente. Hasta ese momento, mi vida en Los Ángeles había estado sujeta a improvisaciones desenfrenadas, reaccionando ya sea a eventos o a deseos de otras personas, sin la implementación de un buen plan previamente esbozado, como sensatamente tendría que haberlo hecho. Pero el deseo de sobrevivir a toda costa era el único principio controlador. Decidí entonces llamar a la caritativa de mi prima Alicita de nuevo. Usé el teléfono público del Centro Educativo de Adultos del Monte para rogarle que me alojara de nuevo en su casa por un tiempo para yo poder recapacitar acerca de qué paso seguir en mi vida. No había hablado con mi prima desde que Ana, su amiga, me había echado de la casa a fines de noviembre. En esos momentos no tenía ni idea de la resolución que la Oficina de Inmigración de Los Ángeles había tomado en relación a mi solicitud de visa de estudiante. Ni tampoco sabía de qué manera esta había afectado el estatus migratorio de Alicita o la de Ana. ¿Sería la cosa tan negativa como Ana lo había pronosticado en ese día cuando me fui de su casa? Esperaba que nuestros lazos familiares con Alicita al final resultarían más fuertes que el miedo y le expliqué que llegaría con un amigo llamado Ernesto. Chepito, le tengo que preguntar a Ana. Estoy segura de que ella va a consentir. No pasó nada malo en ese asunto de la inmigración. Nunca vinieron a investigar, ni nunca volvieron a mandar cartas, ni para ti, ni para mí, ni hablaron por teléfono. Yo creo que el enojo ya le pasó a Ana. Háblame más tarde, Chepito, para decirte con seguridad, dijo con un tono alegre Alicita. Ana consintió a que Ernesto y yo llegáramos a vivir por un tiempo en su casa, con la estipulación de que viviéramos en el porche de atrás de la casa. Nos mudamos esa misma noche, después de la cual Alicita y Ana continuaron con sus vidas, ignorando nuestros entresijos, entradas y salidas, tal vez como una manera de proteger sus vidas de nuestras locuras juveniles. Además, nuestros horarios de trabajo eran muy dispares y no permitían un tiempo común en la casa. Una verja lateral de la casa nos daba paso al porche de atrás. En lugar de paredes, estaba rodeado de grandes ventanas, unas con vidrio y otras con tela metálica. Una estrecha puerta de madera sin pesor se abría hacia el centro. Adentro, hacia una esquina, encontramos almacenados muebles viejos y muchas cajas de cartón apiladas una encima de otra, como si los contenidos de 2 apartamentos se habían combinado para amueblar la casa. Y lo que veíamos al entrar al porche eran las cosas que no cupieron adentro. Nunca se me ocurrió meses atrás, cuando recién venido, explorar ese porche. 2 colchones, creo, delgados, cubrían la parte vacía del piso, como si ellas habían tenido algunos invitados viviendo antes en ese lugar. Habíamos traído sábanas y colchas, creo que no teníamos almohadas. Tuve que usar, como siempre, el chorizo verde militar de lona de teto como almohada. Las noches de esta primavera eran frescas, un poco ventosas, pero agradables. 2 altos árboles sicómoros daban sombra permanente al traspatio durante el día. Dormíamos, me acuerdo, con la ropa puesta, listos para saltar de la cama en caso de que se le ocurriera a la estúpida migra, después de todo, venir a tocar la puerta. Sentimos en esa mudada que empezábamos un período de transición extremadamente decisivo en nuestras vidas que nos obligó a reflexionar profundamente. Hasta ahora, nuestra principal preocupación había sido nuestra supervivencia diaria, trabajo, comida y refugio.
A partir de ese momento, sin embargo, sentimos la necesidad de dar el siguiente gran paso hacia un futuro más brillante, más permanente y estable en este país, un futuro más allá de la sobrevivencia. El arriesgado incidente con las gringuitas nos había sacudido hasta la médula y nos había obligado a reevaluar nuestros caminos. Ahora era el momento de tomar decisiones atrevidas y difíciles y determinantes. Durante este período de respiro, Ernesto y yo iniciamos conversaciones densas, retrospectivas e introspectivas de todo tipo de tema, hasta bien entrada la noche, mientras estábamos en la oscuridad acostados en nuestros colchones después de llegar del trabajo, más allá de la medianoche. Acordamos firmemente que sin importar lo que sucediera, estábamos comprometidos a seguir siendo amigos, hermanos y ayudarnos en todo, juntos, para seguir adelante en este país. Mi idea de regresar a El Salvador, que algunas veces pensaba, quedó en segundo plano, tal vez para revivirla solo en circunstancias extremas. Ernesto nunca pensó en volver a Guadalajara. Poco tiempo después, nuestro vínculo se profundizó al compartir detalles de nuestras vidas pasadas antes de venir a USA y nunca antes expresados. Compartíamos esas vidas pasadas hablando en oscuro desde la seguridad de nuestras respectivas almohadas. Yo, como siempre, era el más hablantín y le describí a Ernesto mi rutina diaria en el seminario menor en Santa Ana. Yo creo que lo aburrí. No tuve tiempo de contarle mucho sobre el seminario mayor en Puebla, en México, excepto la descripción de algunos de mis cursos de filosofía. Creo que mantuve mi complicado pasado con Norma en secreto. Me avergonzaba, temía la desaprobación de Ernesto. Durante momentos de crisis en mi vida, durante momentos de agitación e inmensos cambios, a menudo he anhelado transportarme mágicamente al capullo protector del seminario y dejar que el santuario y el espíritu de su hermandad me bañen en su luz una vez más. Encontré un gran refugio al contarle a Ernesto en esas noches mis experiencias en el seminario, donde me había sentido seguro y a salvo, llevando una vida muy predecible. Los relatos me calmaban, me infundían una fuerza renovadora y un optimismo motivador. Me hacían concentrarme agudamente de nuevo a ese punto de referencia para abstraer lo que pudiera ser útil en esos momentos de encrucijada. Cuando terminaba de contarle mi vida de seminarista, una felicidad entraba en mi corazón como si la confusión en que vivíamos en esos momentos estuviera aliviada por el aliciente reconfortante de los recuerdos de una vida espiritual que ya había desaparecido hacía mucho tiempo. Y Ernesto interrumpía a menudo mis monólogos aburridos, creo, para exigirme aclaraciones de términos y personas. No manches, güey. Dime más acerca de ese loco filósofo psicólogo llamado Freud. Describí con entusiasmo lo que me acordaba del contenido de mis cursos de filosofía y psicología en Puebla, mis cursos de propedéutica en Santa Ana, mi año de prederecho en el Centro Universitario de Occidente Santa Ana y mis razones para venir a América. Le conté mi asunto de Norma 40 años después, cuando nos reunimos Ernesto y yo en Los Ángeles, cuando lo encontré en Facebook pidiéndole disculpas por no haberlo hecho en aquel tiempo. Lo que le dije durante esas noches en el porche de atrás de la casa de Alicita en Temple City fue que mi objetivo en la vida era obtener un doctorado en algo y algún día regresar a El Salvador como profesor universitario para influir en la política del país, que por supuesto es una meta muy común de muchos expatriados mientras viven temporalmente en el extranjero. Estaba yo trabajando, le decía Ernesto, en una fábrica ahora, pero a diferencia de innumerables inmigrantes latinos de aquel tiempo, yo me veía principalmente como un estudiante universitario con una formación académica muy inusual, tomándose un descanso de sus estudios para involucrarse en trabajos manuales de obrero. Después de todo, ¿cuántos inmigrantes latinos, casi curas,
Vivía en Los Ángeles en 1972. Tal vez yo era el único. Mis charlas nocturnas sobre la filosofía que me enseñaron en Puebla, la llamada filosofía escolástica enseñada en la Edad Media, literalmente pusieron a Ernesto a dormir, no sin antes haberle inculcado un fervor educativo. Los objetos están hechos de una sustancia que tiene dos elementos, Ernesto: la esencia y los accidentes. Los objetos se definen basados en su esencia inmutable, no en sus accidentes cambiantes. El truco en la vida, Ernesto, es encontrar la esencia de las cosas. La felicidad descansa en eso. Yo le decía. Pronto Ernesto comenzó a ver su futuro a través de una educación universitaria. Si yo podía aspirar a tal sueño profesional, ¿por qué no él también? Durante esas noches me correspondía contándome sobre su infancia en las calles de Guadalajara, el padre que nunca conoció, creo, y las luchas de su madre para mantenerlo. Medio me acuerdo que algunas veces tenía que abandonarlo por largos periodos de tiempo para poder trabajar por las noches. Me habló de su pueblo natal perdido en los campos fértiles de Jalisco. Esta era mi rutina diaria en el seminario menor en Santa Ana. Ernesto, te lo quiero contar, para que te des cuenta cómo era mi vida enclaustrada. ¿Quieres?, le dije una de esas noches. Se terminó durmiendo varias veces mientras intentaba contarle todo lo que yo podía recordar, pero simplemente yo seguía adelante a través de los sinuosos caminos de mi memoria, decidido a mantenerlos con vida. A continuación se muestra en mi libro una representación del horario diario del Seminario Menor de Santa Ana que se lo expliqué a Ernesto. Actividades de la mañana, 4:30 de la madrugada. Al oír unas palmadas fuertes, saltábamos de la cama y nos arrodillábamos en el duro piso para repetir medio dormidos las oraciones matutinas dirigidas por el celador, o sea, el seminarista líder, que las leía del brevario, o sea, un librito pequeño de oraciones. Las oraciones eran una versión de los laudes que los monjes decían en los monasterios de la Edad Media. El celador leía una estrofa del Salmo 94, alternándose con nuestro antífono. Nuestro antífono decía: Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. El seminarista continuaba con el salmo: Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. A las 4:40 hacíamos gimnasia sueca, dirigida por el padre Chus. Era su propia idea que había traído desde Europa, desde Lovaina. A las 5 de la mañana nos bañábamos, hacíamos la cama y nos poníamos el uniforme del Colegio San José: camisa, mangas cortas de color blanco y pantalones caquis. Los de quinto curso ya se vestían con su sotana. A las 5:30 íbamos a la capilla a meditar. Era el tiempo individual para hablar con Dios. A las 6, en la capilla, la misa. A las 7, desayuno, leche con pan, no café. A las 7:30, caminábamos 20 cuadras cuando vivíamos en el Palacio Episcopal, al lado de la catedral, de 2 en 2 al Colegio San José, a tomar nuestras clases seculares que empezaban a las 8 a.m. con los sacerdotes y hermanos salesianos. Cuando vivíamos en el nuevo seminario en la avenida Matías Delgado, caminábamos solamente unas 2 o 3 cuadras. Actividades de la tarde. A las 12, caminar de regreso al seminario del Colegio San José a almorzar. 12:30, estudio en nuestros pupitres respectivos. A la 1:30, caminar otra vez al colegio por las 2 clases de la tarde. A las 4, regreso al seminario para deporte, fútbol y básquetbol. A las 5 de la tarde, música, piano, ensayo de cánticos y música de coro. A las 6, cena. A las 6:30, rosario en la capilla del seminario. A las 7, estudio en completo silencio. A las 9, capilla a rezar y cantar y meditar. Reflexión del día con el rector y recibir su bendición después de un canto.
Por un tiempo el padre Camilo fue rector después del padre Chus. Por supuesto que antes era el obispo Barrera. Señor, otro día pasó bajo tu protección, cantábamos. El sol sus fulgores rindió y ya la noche llegó. A ti, nuestro Señor, se eleva nuestra oración para pedirte, Señor, nos des tu bendición. Terminábamos el día con las vísperas. Bueno, el seminario menor funcionaba de manera similar a un campamento de verano en el noreste de los Estados Unidos, donde se cantan cientos de canciones de campamento, activadas en diferentes momentos y ocasiones durante el día. Mi hija y mi hijo pasaron por eso y me cantaban todas esas canciones. Y también el seminario no era muy diferente a una yeshiva, esas universidades pequeñas judías en Jerusalén, donde yo presencié a mi hijo Eric, el judío, participar en interludios musicales eufóricos y constantes. Un seminarista comenzaba una canción, a veces sin razón alguna, y pronto todo el grupo se unía. Por ejemplo, si uno notaba que alguien estaba haciendo algo grandioso, teníamos una canción para eso. Se llamaba Bravo, Bravo, Bravísimo. Y cantábamos Bravo, Bravísimo, Bravo, Bravísimo, para exaltar su logro. Se cantaban, por supuesto, muchas canciones con fines religiosos y espirituales en diferentes momentos del día. Al levantarnos antes de comer, antes de acostarnos y mientras nos arrodillábamos para pedirle al rector que nos diera su bendición. La estricta adhesión del seminario a un código de disciplina también fomentaba una atmósfera similar a la de una escuela militar. Se ponía en énfasis excesivo en el honor, la integridad, la fuerza física y la puntualidad al seguir el horario diario. Los seminaristas lentos y tardíos eran ridiculizados en el seminario. El obispo Barrera, por ejemplo, tuvo un compañero de clase mientras estudiaba como seminarista en Roma, en la Pontificia Università Gregoriana, quien se levantaba tarde en la mañana, llegaba tarde a misa, a clase y realizaba sus tareas diarias con pereza palpable. Se llamaba Procopio, era su nombre italiano, por lo que Procopio se convertiría en el apodo ad hoc para los seminaristas que mostraban la misma actitud en esas áreas, particularmente para los tardíos. El seminarista tardío era avergonzado, era burlado frente al grupo por el rector y sus compañeros de clase, llamándolo en voz alta, «Procopio, ahí viene Procopio». Algunos de los recuerdos más preciados de aquellos días en el seminario tienen que ver con mi participación en el coro de seminaristas. Ernesto, ¿estás despierto? Sigue con tus cuentos, pinche buey. El coro era el mejor de la ciudad de Santa Ana y era invitado a menudo para actuar en lugares públicos o ceremonias especiales de la iglesia o del gobierno. Nuestro repertorio era extenso, pues el padre Chus, rector, que era compositor, pianista y gran director musical, nos enseñaba música contemporánea y clásica. Durante mi primer día en el seminario menor, el organista, un seminarista del quinto curso de apellido Mengíbar, que yo creo que llegó a ser obispo o cura de Sonsonate o párroco de Sonsonate, me llevó al piano para probarme la voz. Debía seguir con mi voz las tonalidades del piano al momento que él tocaba la escala en do mayor. Después de unos segundos de escucharme, se dio cuenta que yo era un sordo musical. Intentó diferentes escalas en vano. Mis notas do, re, mi, fa, sol, la, si, do resultaron ser completamente desafinadas. Rápidamente se corrió como polvorín la voz de que el nuevo seminarista, llamado José Francisco, no podía cantar y sería inútil en el coro. Ernesto, yo te admiro por tu voz que tiene de Pedro Infante y toca la guitarra como Segovia. ¿Qué daría yo por tener tu talento?, le decía yo a Ernesto. En cambio, mi compañero de clase, Gustavo, mi amigo que ahora vive en Puebla, México, catedrático de la Universidad de Puebla, quien había ingresado al seminario menor de Santa Ana 2 años antes, mantenía una posición privilegiada en el coro como solista, con su voz angelical blanca.
Bueno, la voz blanca es la voz que poseen los muchachos antes de llegar a la pubertad. En el seminario menor había 7 alumnos de 6º grado prepubescentes en la sección de voz blanca del coro. Yo era uno de ellos. El padre Chu rápidamente me ordenó que abriera la boca sin cantar. Finge ser un pez, me dijo durante la práctica. Quiero que abras y cierres la boca sin hacer ruido, sin cantar, y te paras detrás de Gustavo. Nadie era excluido de la práctica del coro. Se requería que todos los seminaristas fueran miembros, así que el padre Chus no podía echarme y tuvo entonces que encontrar una manera de asegurar que mi aparente falta de talento no fuera un problema. Tal como lo ordenó, así lo hice. Me paré detrás de Gustavo, cuya posición era el centro y enfrente del coro, un poquito hacia adelante. Allí, en esa posición, tuve el privilegio de escuchar todos nuestros conciertos de manera multifónica, con los bajos a mi derecha, los barítonos detrás de mí y los tenores a mi izquierda. Siempre había una nueva pieza para aprender sobre tal o cual festividad, religiosa o no, por lo que estábamos en ensayos constantes de motetes, oratorios y madrigales. Para el 60º aniversario de la ordenación sacerdotal de Monseñor Agapito Martínez, un viejito que vivía en el seminario, un cura español, el padre Chus escribió una obra de teatro para honrar su vida en la que yo tenía que decir una breve frase como miembro de una pequeña tribu pipil, y Gustavo, por supuesto, tuvo que interpretar al joven Agapito. Monseñor Agapito había venido como misionero español en 1885. Una escena de la obra mostraba a Monseñor Agapito cuando, antes de salir de España, inocentemente pedía consejo a sus superiores sobre cómo defenderse en caso de un levantamiento de los indígenas pipiles. La obertura de la obra, sin que yo lo supiera en ese momento, nos hacía cantar «Loor a ti, gran sacerdote de Cristo», al ritmo de la obertura de Wagner de su ópera Tannhäuser. El padre Chus escribía letras siguiendo la melodía de varias piezas clásicas cuyos títulos yo descubriría mucho más tarde en Boston, cuando me dedicaba a estudiar escuchando la radio de música clásica llamada WGBH. Para el cumpleaños del padre Clemente Barrera, un primo o sobrino del obispo Barrera, cantamos extracto de la canción Gloria de la ópera Aída de Verdi. Para la visita que nos hiciera el embajador alemán acompañado de un obispo de Bavaria, cuyas congregaciones habían donado mucho dinero para construir el nuevo seminario menor de Santa Ana, que todavía está en la avenida Matías Delgado, cantamos La trucha de Schubert. En un claro arroyuelo se precipita alegremente la trucha juguetona que pasa como una flecha. Y después seguimos con el himno nacional de Alemania. Deutschland, Deutschland, über alles in der Welt. Wenn es zu Schutz und Truce, brüderlich zusammendat. Por supuesto que no podíamos pronunciar el alemán. Me acuerdo que el obispo se puso a reír de nosotros. Todo a causa de nuestra pésima pronunciación. Nadie de nosotros hablaba alemán. El único que hablaba alemán era el padre Chus. Para los misioneros españoles que vinieron durante un mes a difundir la palabra de Cristo en el campo salvadoreño en 1963, cantamos Las ranas. Cuac, 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 canta la rana. Y el himno nacional español, ahora en este momento lo oigo cuando la selección de fútbol de España juega en el Mundial. ¡Viva España! Alzad los brazos, hijos del pueblo español, que vuelve a resurgir. Gloria a la patria que supo seguir sobre el azul del mar el caminar del sol. Así dice el himno de España. Para los misioneros Marignol, que ya no existen en El Salvador, creo, que vinieron a construir el templo católico Madre de El Salvador y a la vez la escuela primaria aledaña a este en el barrio de San Rafael,
cantamos do, re, mi del Sound of Music, los sonidos de la música, no sé cómo se dice en español. Do, re, mi, do, mi, re, mi, fa, re, mi, fa. Do, re, mi, do, mi, re, mi, fa, re, mi, fa. Bueno, nuestras actuaciones más gloriosas, sin embargo, tenían lugar durante la celebración de la Semana Santa en la Catedral de Santa Ana. El Viernes Santo, a las 3 de la tarde, hora exacta en que la leyenda dice que Cristo murió, el Padre Chus elegía a las mejores voces para cantar la Pasión según San Juan, versión gregoriana, como se muestra en la partitura incluida en mi libro. Este era considerado el privilegio más excepcional y los únicos seminaristas elegibles eran los diáconos del Seminario Mayor San José de la Montaña de San Salvador, que venían a Santa Ana a unirse a nuestro coro para la Semana Santa. Solo había 4 partes. Un diácono cantaba haciendo el papel de narrador, otro como Jesús, otro como los otros personajes del Evangelio, y el coro cantaba los comentarios de la gente de la sinagoga. Bueno, en latín se dice quem queritis, respondedor ei, Jesum Nazarenum, dicet eis, Jesus, ego sum, crucifige eum. ¿A quién estás buscando? Respondí, Jesús de Nazaret. Jesús les respondió, yo soy. Crucifícalo, crucifícalo. Me encantaba este ritual con sus entonaciones gregorianas. Me ponía tan lleno de emoción que violaba la orden del Padre Chus de mantener la boca cerrada durante la presentación y me unía al coro con entonación desafinada, no me importaba, pero entusiasta. Crucifige eum. La Semana Santa terminaba con nosotros cantando el Aleluya de Handel, el domingo de resurrección. Et resurrexit, cantábamos. Ha resucitado, ha resucitado. Otras piezas musicales que recuerdo con mucho cariño eran la misa de Haller, el alfabeto de Mozart y Es ist übers Insprungen, coro navideño tradicional alemán que con asombro intenso escuché nuevamente después de 55 años en el concierto anual de Navidad del Teatro Sanders de la Universidad de Harvard. Tanto mi esposa Carolina como mi hija Elena dijeron que nunca antes habían escuchado ese villancico, lo que significaba que estaba yo presenciando un momento muy especial. Ernesto esperaba noche a noche mis historias de seminarista, que tal vez le parecían bastante locas y fuera de este mundo. Y mientras nos acomodábamos para pasar la noche, pensando en su futuro, contemplando seguir con sus estudios, me pedía que continuara. Seguí contando tus pendejadas, que me gusta oírte. Tendrías que haber sido un locutor de radio, cabrón, pinche güey. Una de esas noches le conté sobre el primer día de mi vida como seminarista, cuando asignaron a uno de 5º curso, Ramiro Velasco se llamaba, como mi mentor y guía. El trabajo de Ramiro consistía en enseñarme el latín asociado con el ritual de la misa durante los recreos, después de cena, usando el Liber Cori. La misa se decía en latín. Después del colegio, por las tardes, diferentes seminaristas mayores nos enseñaban el idioma latín, propiamente dicho, usando la gramática latina de Ignacio Errandonea, de 1958. Asimismo, la música gregoriana usando nuevamente el Liber Cori y por último el solfeo, un manual de solfeo escrito por un llamado Hilarión Método Eslava de 1945, que todavía se utiliza, me acabo de dar cuenta, en toda Europa y América Latina para enseñar solfeo. Mi profesor de latín era un seminarista de apellido Baños, que en paz descanse. El ritual de las misas del tiempo ordinario fue mi primer encuentro con el idioma latín y la primera lección después del colegio. Monseñor Barrera y Reyes, cuando un seminarista tropezaba con la pronunciación de latín, el seminarista que le estaba ayudando a decir misa, o tal vez tartamudeaba,
mientras él oficiaba la misa, paraba el servicio y le pedía al nervioso seminarista que lo repitiera de nuevo. Las respuestas latinas más largas en 1963 estaban en la introducción de la misa. En latín se dice el introito. El cura decía, en nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Y el seminarista contestaba, amén. El padre introibo ad altare Dei. Seminarista, ad Deum qui letificat juventutem meam. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Confitero de omnipotenti et movis fratres quia peccavit numitatatai seguía. En latín. Después, pronto me di cuenta que todo tipo de aprendizaje necesitaba ser absorbido a través de mis ojos, no de mis oídos. Como no podía cantar, sí podía aprender a leer partituras con claves gregorianas y clásicas. Entonces decidí que mientras Gustavo practicaba su canto melódico y angelical con su mentor, yo estaría leyendo las notas en voz alta en la habitación contigua, manteniendo el ritmo y usando las medidas correctas con el movimiento de mano y brazo, precisamente como lo haría un director de orquesta. El libro de teoría musical, método completo de solfeo sin acompañamiento de Hilarión Eslava, contenía 4 partes. Solamente estudiamos la primera parte de 58 lecciones. Eso era suficiente. El padre Chus quedó muy impresionado al ver mi habilidad para leer, no cantar, rápidamente cualquier partitura, que sin pensar 2 veces decidió asignarme como director del coro para dirigir la misa cantada escrita por el compositor Haller. La misa de Haller, por irónico que parezca, dado el hecho de que yo no podía cantar, la cual cantaríamos en el Colegio San José el sábado 19 de marzo de 1966, fiesta de San José. Ser asignado como director de coro fue la primera indicación de que mis superiores veían mucho más potencial en mí de lo que yo veía en mí mismo. Siempre había considerado a Gustavo como el que tenía potencial y el que estaba predestinado a asumir roles de liderazgo, no yo. El padre Chus también me nombró celador, o sea, el capitán de los seminaristas, a cargo del cuerpo estudiantil, que es una especie de decano de disciplina, prefecto también se llama, y capitán del equipo para el año escolar de 1966. Esto me ponía en contacto cercano con él mientras me impartía las directrices diarias, las que luego implementaría con los seminaristas. Esta era una posición prestigiosa en el seminario e implicaba que no solo era un líder, sino también un ejemplo de la profunda piedad y el excelente comportamiento que necesitaba ser emulado por el alumnado. Ernesto, ¡despierta! Asumí ambos roles con aplomo, dignidad, oratoria e incansable determinación. Me sentí elegido, importante, aceptado, amado y orgulloso. Mi postura se volvió más erguida, mis pasos más firmes y mantuve la cabeza más alta. Esas experiencias representaban una fuente de motivación profunda para mí. Si hubiera sido Gustavo, él lo hubiera visto como algo normal, algo que era lógico, algo como un derecho que él tenía, no como un privilegio. Decepcionar al padre Chus se consideraba equivalente a arder en el infierno, así que yo estaba decidido a nunca decepcionarlo. Realmente no era totalmente ajeno a tener una posición de liderazgo o representar una figura de autoridad, ya que había yo tenido alguna práctica con mis 3 hermanitos menores, Rafael, Teto y Pirre, de quienes yo era responsable cuando mis padres no estaban en casa. Yo creo que esa es la tradición latinoamericana. Chepito está encargado y ustedes le hacen caso a Chepito. ¿Entendido?, ordenaba mi madre antes de salir de la casa. Para la misa cantada compuesta por este Haller,
escrita para 4 voces. El padre Chus primero practicó cada voz en el piano independientemente del resto del grupo. Luego, cuando consideró que cada grupo conocía perfectamente su parte, unió las 4 voces para realizar el primer ensayo bajo mi batuta. Le puse mucha atención a cada entonación, dicción y dinámica de voz que quería el padre Chus, usando gestos visibles con mis manos, brazos, cabeza y cara. Dirigí el coro, gestos y movimientos que aprendí del mismo padre Chus y que fui mejorando a través de los años al observar a otros directores de coro en la iglesia, como el Chele Walter Guerra y Celada. Los aspectos más desafiantes al dirigir el coro eran múltiples. Yo tenía que mantener el ritmo correcto a través de los diferentes movimientos musicales escritos en la partitura, como lo indicaba Haller, haciendo que los grupos de voces ingresaran y salieran en el compás correcto, asegurándome que los cantores mantuvieran su concentración y atención completa en mí, sin olvidarse de las otras voces. Y a la vez debía mantener el tiempo del padre Chus en el piano sincronizado con el coro. Un chef que insistiera en que su comida royal de 10 platos se sirviera en el momento preciso para una gran fiesta especial en el palacio, hubiera simpatizado con mi situación. Memoricé el libreto en latín y la partitura coral con énfasis en los comienzos y finales de cada parte de cada voz, incluida la de Gustavo, el solista, estudiándolos y practicándolos escondido y en silencio en uno de los cuartos de seminario. Aquí en mi libro incluye un segmento corto del solo de Gustavo, quien todavía en este momento, al pedírselo, lo canta. La partitura del director del coro había sido impresa en gran tamaño, con gruesas páginas de medidas europeas, con amplios espacios entre los pentagramas y entre sus 5 líneas. El libreto se había de colocar en un amplio atril de madera, lo suficientemente ajustado para que pudiera leerlo a distancia. Ese día aprendí que la mejor manera para memorizarme cualquier cosa era poniéndome de pie y moviendo mis brazos y manos mientras visualizaba el contenido. La música coral a menudo me ha hecho llorar y me ha puesto los pelos de punta. Obviamente, este tipo de reacción en un director de coro podría conllevar efectos negativos en su función musical. Los hermanos seminaristas, especialmente Gustavo, producían las más sublimes de las voces angelicales, mientras que yo, durante los ensayos, situado en ese punto céntrico donde el sonido cuadrafónico convergía, tenía que controlar mis emociones y compostura, en una lucha constante para no acercarme tanto al borde del desmayo. El día de la celebración de San José, en el Colegio San José de Santa Ana, en la parte trasera de la iglesia, de la vieja iglesia, arriba en los confines del balcón del coro, sin que la congregación lo viera, mi síndrome emocional alcanzó niveles patológicos durante la sección cantada del Gloria. La dinámica y el tempo del compositor Haller exigían que su música se cantara alegro, pero yo dirigí algunas secciones alternando entre alegretos, fortes y pianos, siempre acelerando, especialmente en la frase que decía «Laudamos te, benedicimus te, adoramos te, glorificamos te». Terminé con el «glorificamos te» muy fuerte y en dicción rápida. Aquí, en esos momentos, me solté completamente. Algunos pudieran haber dicho que me había descabezado por completo, moviendo mis brazos, manos y dedos como lo dictaban mis emociones inmediatas, hasta llegar a un pico orgásmico. El gran conductor de orquestas sinfónicas, Leonardo Bernstein, habría estado muy orgulloso de mí. Mi comportamiento era contagioso. El padre Chus apartó los ojos de su partitura en el órgano repentina y repetidamente, tratando de entender mis movimientos para no retrasarse y tocar a distiempo con el coro. Al principio, los seminaristas me miraron con los ojos muy abiertos, bien pelados, esperando que cayera en un trance o un ataque epiléptico,
pero gradualmente se unieron conmigo contagiándose con mi éxtasis espiritual hasta llegar al punto donde todo el coro se transfiguró, se trascendió a un estado inefable, casi mágico y nunca jamás sentido. Después de la misa, cuando la iglesia ya estaba vacía, salimos ceremoniosamente por la puerta lateral al patio soleado del colegio. Me costó mucho tiempo acostumbrarme a la luz brillante del patio después de los oscuros confines del balcón del coro, arriba en el nártex de la vieja iglesia salesiana, que se había oscurecido mucho más por las fragantes nubes del ritual incienso atrapadas en el poco ventilado techo raso. El director en ese momento del Colegio San José todavía era el ya varias veces mencionado en mi libro, el padre catedral, quien había ayudado al obispo Barrera a dar la misa solemnis, y varios otros clérigos salesianos se detuvieron para agradecernos por nuestra destacada actuación musical, comentando sobre el exuberante Gloria. La fiesta de San José acababa de ser lanzada con una gran explosión musical. El padre catedral, ajustándose sus anteojos de marco negro y grueso, pidió reunirse con el conductor. Todo el coro se volvió hacia mí, señalándome. «Es chico», dijeron. Él me miró con un incrédulo asombro, probablemente preguntándose cómo un niño hiperactivo e indisciplinado, cuya cara había golpeado varios años atrás con un trozo de tiza blanca por interrumpirle constantemente su clase, podría ser el director del coro, el conductor del coro. Y mientras sonreía ante tal ironía, le pidió al coro y a los otros sacerdotes que me aplaudieran, agregando: «Han pasado muchos años, tal vez desde mi tiempo en Roma, que no había tenido el placer de escuchar una misa cantada tan sublime». Le respondí con una sonrisa, pensando también en la ironía chistosa de ser un desafinado por un lado y por otro lado estar asociado con una actuación musical de alta calidad. Por supuesto que yo estaba consciente, no obstante, que los filigreses habían sido engañados. Éticamente tuve que haber corregido su admiración hacia mí. Las pobres habilidades musicales que poseía no habían creado tal producción, pero en ese momento, lejos de ser humilde, quería asegurarme de que Gustavo supiera que también yo podía tener éxito y ser objeto de admiración. No desaproveché la oportunidad, por supuesto, y esta vez él no recibía toda la atención. En honor a la verdad, lo único que hice bien con ímpetu simple y emocionalmente fue transmitir una vibración emocional subliminal al coro. Estaba muy lejos de ser un experto en detalles musicales de canto y de cómo dirigir una función musical. El padre Chus lo había hecho todo, pero él no fue reconocido y en silencio él decidió que era apto que yo recibiera toda la gloria. «Ernesto, está durmiendo. Ernesto, Ernesto». Ernesto se había quedado dormido.